Les agradecemos a todos su presencia. Estamos en la segunda conferencia de este primer ciclo de conferencias preparatorias para nuestro evento de octubre, la Conferencia Internacional de las Américas, y que, este ciclo de conferencias quiero aprovechar para agradecerle a la Gerencia de Proyectos Especiales, con el señor Natanael Concepción y su equipo, que la prepararon como una idea para capacitar a los jóvenes universitarios y a los estudiantes de educación media que van a participar con nosotros en este ejercicio que muchos de ustedes conocen, que son los simulacros de Naciones Unidas, donde los estudiantes asumen el rol de los embajadores de diferentes países, debaten temas de la agenda internacional y proponen soluciones a estos retos. Debido al gran entusiasmo demostrado por otros sectores de la sociedad dominicana, abrimos esta sesión y les comentaba a nuestros dos expositores que creo que la sesión de preguntas y respuestas va a ser muy interesante porque es un grupo muy diverso y sabemos que además con muchas inquietudes, así que los exhortamos a que escuchen con mucha atención las presentaciones y a que participen de manera activa en el momento que tengamos la sesión de preguntas y respuestas. La FAO es un organismo especializado del Sistema de Naciones Unidas para mejorar la nutrición, aumentar la productividad agrícola, elevar el nivel de vida de la población rural, contribuir al crecimiento de la economía mundial. La organización conduce las actividades internacionales encaminadas a erradicar el hambre en el mundo, aunque pensamos que es una utopía, ¿verdad?, la erradicación, pero es uno de los objetivos. Actúa como un foro neutral donde todos los países se reúnen en pie de igualdad para negociar acuerdos y debatir políticas. También es una fuente de conocimientos e información. O sea, el acceso a nuestras páginas es una fuente permanente de información actualizada. Por ejemplo, toda esta ponencia que presentamos hoy es el producto de un trabajo de junio reciente, de final de junio, sobre este tema de la crisis alimentaria. Ayudar a los países en desarrollo y a los países en transición a modernizar y mejorar sus actividades agrícolas, forestales y pesqueras con el fin de asegurar una buena nutrición para todos. Desde su fundación, la FAO ha prestado especial atención al desarrollo de las zonas rurales, donde vive el 70% de la población mundial pobre y que pasa hambre. Actualmente, más de 800 millones de personas de todo el mundo y en particular de los países en desarrollo no disponen de alimentos suficientes para satisfacer sus necesidades alimenticias y nutricionales básicas. Se estima que a causa de la situación de los altos precios de los alimentos en el mundo, más de 100 millones de personas subnutridas podrán sumarse a la cantidad previamente señalada. En un futuro inmediato es probable que los hogares de las ciudades y las zonas rurales que dedican una parte importante de sus ingresos a los alimentos serán quienes más perjudicados resulten de esta situación. Esta situación podría representar una buena oportunidad para promocionar el desarrollo rural en virtud de que actualmente se dice el campo está olvidado, pero esta es una buena oportunidad para nosotros accesar a importantes financiamientos que puedan potenciar la actividad agrícola y mejorar sensiblemente la situación de los productores con las estrategias que al final nosotros estamos proponiendo en esta ponencia. El índice de precios de los alimentos de la FAO creció de una media de un 8% en el 2006. En el 2007 ese índice creció en 24%. El promedio del índice en el primer trimestre de 2008 fue de 53%, más alto que el registrado en ese mismo periodo en el 2007. En definitiva, los precios actuales de los alimentos han alcanzado los niveles máximos de casi los últimos 50 años, mientras que en términos reales estos precios fueron los más altos en casi 30 años. En el primer trimestre de este año, los aceites vegetales se encarecieron en más del 97%, los cereales en 87%, los productos lácteos en 58%, el arroz en 46% y los productos cárnicos y el azúcar también aumentaron, pero en un grado menor. La peculiaridad del estado actual de los mercados agrícolas es que el repunte de los precios mundiales afecta no solamente a algunos de los principales productos alimentarios y forrajeros, sino que prácticamente todos ellos. El fortalecimiento de los vínculos
entre mercados de productos alimentarios diversos, cereales, semillas, oleaginosas y productos ganaderos, como resultado de un rápido crecimiento económico y demográfico de los países emergentes. Ustedes saben que países como la India, la China, han incrementado su población sensiblemente y por ende también la demanda y el acceso a los recursos que han venido encareciendo los alimentos. El fortalecimiento de los vínculos entre los mercados de productos agrícolas y otros mercados como el de los combustibles fósiles, los biocombustibles y los instrumentos financieros que influyen tanto en el costo de producción de los productos agrícolas como en la demanda de los mismos. O sea, ustedes también han escuchado el debate que existe sobre la utilización de productos agrícolas para generar combustible, lo que ocasiona una sobredemanda, una presión de esos productos y por ende una mayor demanda y un incremento de sus precios. La depreciación del dólar de Estados Unidos frente a muchas divisas. Un informe reciente de 2008 publicado por el Banco Mundial ha llegado a la conclusión de que el 65% de la subida de los precios se debe a los biocombustibles y a factores relacionados con el rápido aumento de la demanda de biocombustibles para materias primas. Igual opinión tiene el FMI sobre este tema. También el déficit de producción, especialmente de cereales, en los principales países exportadores relacionados no solamente con el cambio climático, sino también con eventos específicos que han deteriorado los cultivos provenientes de desastres naturales, inundaciones, que han provocado la pérdida de cosechas en épocas importantes. Hay una para atrás. La reducción gradual del nivel de reservas, especialmente de los cereales, desde mediados de la década del 90, de 3.4 promedio anual, combinado con un crecimiento de la demanda. O sea que la escasez ha ido deprimiendo la capacidad, o sea, de almacenaje. Se prevé que al cierre de la campaña de 2008, las reservas mundiales de cereales se reduzcan en un 5% más sobre su ya bajo nivel del principio de la campaña, con lo que alcanzarán los niveles más bajos de los últimos 25 años. El encarecimiento de los combustibles ha incrementado también los costos de producción de los productos agrícolas. Ya todos sabemos que esto es una situación que no sabemos hasta dónde va a llegar su techo, producto de ese incremento de los combustibles que genera una situación de aumento de otros bienes, el transporte, los fertilizantes, todos son productos derivados que se generan aumentos que van a dar al traste con la producción, con los costos. Aumento de la tasa de flete, que se duplicaron entre febrero de 2006 y febrero de 2007. El mercado emergente de los biocombustibles constituye una fuente de demanda nueva importante para algunos productos agrícolas como el azúcar, el maíz, la yuca, las semillas oleaginosas y el aceite de palma, lo que tiende pues, entonces a crear una situación de presión sobre la existencia de estos productos y por ende una escasez y un incremento de precios y una especulación podría ser también. El desarrollo económico y el crecimiento de los ingresos en los países en desarrollo emergente, así como el crecimiento demográfico y la urbanización, han modificado de forma gradual la estructura de la demanda de los productos alimentarios. Medidas adoptadas para reducir el impacto de la subida sobre los consumidores vulnerables, como las prohibiciones de las exportaciones y el aumento de los impuestos sobre las exportaciones, también es un factor que presiona el precio de los alimentos. Si el precio del crudo sigue aumentando y se mantiene la política de apoyo al sector de los biocombustibles también es un factor importante. El crecimiento demográfico y de los ingresos, así como la intensificación de la urbanización, el impacto del cambio climático sobre los rendimientos agrícolas en distintas partes del mundo generan una situación de escasez de producción y por ende aumento de precios. Y las limitaciones de los recursos del agua y el suelo.
La capacidad de aumentar el rendimiento de los productos agrícolas gracias al uso más eficaz de la tecnología. Si la velocidad de desarrollo y comercialización de la materia prima en segunda generación, materiales lignocelulosos que no compiten con los productos agrícolas por los recursos del suelo, aumenta lo suficiente como para que sustituya a la materia prima de primera generación. Los impactos negativos que se provocan están también en malestar social y disturbios motivados por el hambre. O sea, en países como América Latina, que es muy común este tema de los disturbios por el aumento de precios, va a generar una situación social incómoda para los gobiernos de poder manejarla. Son especialmente vulnerables los países menos desarrollados, con niveles altos de pobreza e inseguridad alimentaria y grandes grupos de población que dedican el 70 y 80% de los ingresos a la comida. Los grupos más vulnerables de la población padecen mayor inseguridad alimentaria y malnutrición, ya que las familias deben dejar de consumir fuentes proteicas y otros alimentos ricos en nutrientes que son más caros y pasar a depender de alimentos con alto nivel energético. El caso de los comen mucho carbohidratos, pero no se alimentan. O sea, se llenan, pero no se alimentan. Entonces hay un problema de alimentación, de que comen, pero no se nutren realmente. Los hogares desfavorecidos se ven obligados a comprometer la atención sanitaria, la educación y otros gastos familiares no alimentarios. O sea, distraer recursos hacia el consumo de alimentos, porque el hambre es lo primero que se trata de mitigar. Y descuidan otras actividades que son de prevención de la salud. Las subidas importantes de los precios de los alimentos, de los combustibles, suponen una amenaza para la estabilidad y el crecimiento general, especialmente en los países de bajos ingresos e importación neta. Los países en desarrollo y en conjunto podrían enfrentarse en el 2008 a un incremento del 33% del costo total de las importaciones de alimentos, tras la subida del 13% que se vivió el año anterior. En algunos países pobres, los mayores costos de importación de alimentos podrían provocar un aumento del déficit por la cuenta corriente, lo que a su vez influiría en otras variables macroeconómicas como el tiempo de cambio, la posición de la reserva del Banco Nacional o un endeudamiento mayor. Recomendaciones de la FAO ante el incremento de los precios de los alimentos. Está orientada en dos componentes. Un componente de mitigar el impacto del elevado precio de los alimentos y los combustibles sobre los grupos de población más débiles mediante redes de seguridad y transferencias directas y simultáneamente. ¿A qué se refiere esto? Tiene que ver con que los gobiernos, específicamente cuando hablamos de República Dominicana, tendrá que asumir un rol de distribuir directamente los alimentos a las poblaciones vulnerables. ¿Cuáles son nuestros elementos más vulnerables? Pobres que consumen ¿dónde? En los colmados. Y a los colmados habrá que ponerle condiciones y ponerle hasta los precios en las paredes o llevarle la fundita de arroz llena para que no especulen. Un ejemplo. Esas son acciones inmediatas que se pueden tomar. Implementar políticas y programas destinados a promover el desarrollo rural y agrícola a corto y mediano plazo. Eso es una necesidad. Hay que incrementar la producción, la productividad, mejorar el aprovechamiento del suelo y del agua mediante acciones inmediatas de aprovechamiento de la tecnología de punta. Medidas a corto plazo. Provisión de redes de seguridad y protección social a los consumidores más vulnerables de la zona, tanto rurales como urbanas. Distribución directa de los alimentos, la utilización de subsidios alimentarios directos y transferencias de efectivo y aplicación de programas de nutrición que incluyan la alimentación escolar. En cierto modo, nosotros tenemos una estructura un poco montada sobre esto que ya podría estar operando, lo que hay que fortalecerla. Medidas a corto plazo.
Volver a examinar las subvenciones y la protección arancelaria para la producción de biocombustibles a la vista de sus efectos sobre la seguridad alimentaria. Medidas a mediano plazo. Fomentar la investigación agrícola enfocada hacia las necesidades de los productores rurales pobres, muchos de los cuales tienen sus cultivos en áreas cada vez más marginales. Sobre todo con el tema de las inundaciones, los que están a la orilla de los ríos, se han hecho muchas acciones tendentes a mejorar la capacidad de los productores mediante la implementación de nuevas tecnologías, pero muchas de esas tecnologías fueron afectadas sensiblemente por eventos extraordinarios climáticos recientes. Está el caso de Olga y Noel. Mejorar el acceso a los servicios agrícolas, incluyendo la investigación, la extensión y los servicios financieros, financiamiento, y reforzar la capacidad de ese tipo de productores para aprovecharlo. Garantizar su acceso a los recursos naturales como el suelo y el agua. O sea, necesariamente el país tiene que abocarse al cumplimiento de una ley que es la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que prevé que haya ya un Plan Nacional de Ordenamiento Territorial. Mediante ese Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, el gobierno podrá ya definir situaciones específicas de ubicación espacial de los productores con sus respectivas capacidades. Fomentar su participación en fuentes de ingresos no agrícolas, como los pagos de servicios ambientales. O sea, hay actividades que se pueden desarrollar aprovechando los recursos naturales renovables. Tal es el caso del aprovechamiento de los agregados de los ríos, así como ustedes lo oyen, son cosas que se pueden aprovechar y revertir esos recursos en la parte alta o en la producción agropecuaria y en la inversión en el mejoramiento de las condiciones ambientales. Ayudar a los hogares rurales desfavorecidos a mejorar sus condiciones de vida en situaciones de inseguridad climática creciente. O sea, esto es gestión del riesgo, esto es mejorar, disminuir la vulnerabilidad y aumentar la seguridad de esa gente frente a esos fenómenos climáticos extraordinarios. A largo plazo, los esfuerzos deben centrarse en generar tecnología sostenible para la intensificación agrícola, capacitar a los agricultores para aplicar esta tecnología de forma que se pueda continuar satisfaciendo las necesidades de alimentos de las generaciones futuras, que se caracterizan por un aumento de la población y la demanda efectiva de una disponibilidad más ajustada a los recursos agua y suelo, reduciendo la posibilidad de los riesgos climáticos, porque son al final riesgos. Los riesgos se manejan reduciendo la vulnerabilidad. Medidas recomendadas en el largo plazo: incremento de la inversión, tanto pública como privada, en la agropecuaria. Eso es fundamental y esa es la gran fortaleza que tenemos que manejar en esto, es que el sector agropecuario puede ser debidamente relanzado para mejorar la seguridad alimentaria. Mejorar el funcionamiento de los mercados. ¿Por qué los productores tienen problemas con el mercadeo, los precios y la distribución de estos alimentos? Desafíos en el futuro. Dos de las cuestiones principales que se deben estudiar son cómo desarrollar una nueva generación de tecnología para la intensificación agrícola que sea sostenible desde el punto de vista económico, ambiental, social y que sea resistente al cambio climático. O sea, ya el país está frente a algunas actividades muy específicas como el desarrollo de cultivos bajo condiciones de invernadero y la aplicación de tecnología, de biotecnología, para el mejoramiento de especies, de obtención de variedades resistentes a las enfermedades, manejo integrado de plagas, etc. ¿Cómo evitar que continúe disminuyendo la disponibilidad de agua dulce y recursos del suelo para la producción de alimentos? Son las mismas acciones que tienen que ver con la aplicación de tecnología moderna de riego localizado y aprovechamiento máximo del espacio, utilizando tecnologías controladas donde se usa menos espacio, como es el caso de los invernaderos, que tienen que llegar definitivamente. Actualmente el país está frente a un proyecto financiado por el BID, que es el PATCA, que es un proyecto de apoyo a la competitividad
a la transición competitiva agroalimentaria. Y es un proyecto muy importante que es posible que se extienda, se duplique sus acciones. Y hasta aquí las observaciones nuestras, y ahora lo dejo con el doctor Paveriza. Vamos a pedir un fuerte aplauso. Me complace mucho ver la línea argumental de la FAO en palabras en boca de José Alarcón. Creo que hay una gran conjunción hay una visión común que se va construyendo, y eso me complace mucho porque vemos cada vez más a un sistema de Naciones Unidas cada vez más integrando y avanzando en la misma dirección. Esto no siempre es fácil en un sistema tan complejo con agencias tan especializadas. Y me complace ver también cómo la FAO ya está también argumentando sobre el tema de la necesidad de construir redes de protección social. Tengo el temor de que en la República Dominicana estamos agriculturizando mucho el debate. Y es importante ver cómo la FAO está tratando también de ayudar, de que no solo se trata de la agricultura, sino también se trata de un conjunto de políticas mucho más amplios que el tema agrícola, aunque el tema agrícola es fundamental, especialmente a largo plazo. Bien, yo voy a pasar rápidamente las primeras filminas porque ya José trató estos temas. El contenido de mi presentación va a ser el siguiente. Vamos a discutir un poco sobre el hambre en el mundo y sus causas. Luego, la crisis alimentaria, qué es lo nuevo y por qué y qué está pasando. Y vamos inmediatamente a aterrizar en la República Dominicana a ver algunas cifras de pobreza, hambre y vulnerabilidades, los precios de los alimentos en la República Dominicana y su posible impacto en la pobreza, y quizás el plato fuerte, alternativas de políticas, aunque solo limitado a un par de filminas, pero bastante densas. Veamos un poco el tema del hambre en el mundo y sus causas. Básicamente esta gráfica lo que está diciendo es que el hambre en el mundo persiste, no es nueva. Cerca de 800 millones de personas en el mundo, 850 millones de personas en el mundo, según datos de la FAO, pasan hambre. O dicho de otra manera, comen mal, tienen una ingesta calórica inferior al nivel recomendado para cada uno de sus países. Y esa cifra no cede, no ha cedido desde el año de 1970, lo cual es muy preocupante. Estas son las metas de la Cumbre Mundial de la Alimentación y de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de cortar significativamente el número de personas que padecen hambre. Sin embargo, lo que está pasando con el incremento en el precio de los alimentos es amenazar la consecución de una meta que ya era de por sí difícil, y como planteó José hace un rato, el temor es que este número suba, digamos, hasta 1.000 millones nuevamente, o cerca de 1.000 millones de personas. Habiendo dicho esto, hay que reconocer que la incidencia del hambre en el mundo se ha reducido. Este es el porcentaje de personas de toda la población mundial que pasa hambre desde el 70 hasta el 2000, y como vemos estaba en 37% en el año 70 y en el año 2000 se ha reducido hasta el 17%. Por lo tanto, aunque el número de personas en el mundo que pasa hambre se ha mantenido estable, la población mundial ha crecido y la proporción se ha reducido. En el caso de América Latina, lo que vemos es que el porcentaje, la incidencia de la pobreza en los 70 era 20% y en el año 2000 era 10%. Y quizás un mensaje importante que trae este gráfico es que aunque en todo el mundo se ha progresado, en América Latina los progresos han sido más lentos que en otras partes del mundo en los últimos 30 años, 35 años. Ahora, ¿dónde viven la mayor parte de las personas que pasan hambre en el mundo? Quizás todo el mundo diría, oh, por supuesto que en África. No, esto no es exactamente cierto. La mayor parte de las personas que pasan hambre en el mundo viven en Asia y en el Pacífico, sencillamente porque allí hay más población, hay mucho más personas en el mundo. Entonces, lo que pasa es que las grandes crisis alimentarias que recogen los medios es de las crisis alimentarias en los países del África subsahariana. En América Latina el 6% explica el 6% de todas las personas que pasan hambre, en Oriente Medio y África el 4%, en África subsahariana el 25% y en los países desarrollados el 4%. Sí, en los países desarrollados también se pasa hambre, aunque en una proporción mucho menor. Este 4% incluye las economías en transición, sí, los países del este de Europa especialmente, pero también los países ricos, y desagregando la cifra vemos que sí, que hay personas padeciendo de hambre en los países más ricos del mundo. Las causas que han estado allí
que explican este alto número de personas pasando hambre y todavía el persistentemente alto porcentaje de personas que pasan hambre, no ha sido ciertamente una cuestión de disponibilidad de alimentos, sino una cuestión de acceso. Es decir, los alimentos están disponibles y se producen en el mundo. Sencillamente la pobreza y las inequidades persistentes evitan que la gente tenga acceso a los alimentos. Y esto se relaciona a la marginación de los países más pobres del mundo del comercio mundial, especialmente países en África y en Asia están marginados de las dinámicas del comercio mundial. Hay un injusto ordenamiento comercial mundial que se ha tratado de reformar en grandes batallas en el marco antes de la OMC, en el marco de la OMC, y sin embargo eso todavía no se ha logrado y los intereses poderosos se han dominado la agenda y han impuesto y todavía resisten una agenda, cambios. Graves restricciones al acceso a tecnologías, tanto de países como de grupos humanos dentro de países, lo que explica cómo todavía millones de personas en el mundo están cultivando, por ejemplo, con técnicas del siglo antepasado o anteriores a ellos. Fuerte concentración del crédito y de los recursos en países y grupos económicos. Precisamente la pobreza hace que no tengan acceso a recursos económicos y el sistema económico, la forma en que funciona, excluye a los pobres de tener acceso al crédito, algo fundamental para poder dar el salto. Insuficientes avances en materia educativa, lo que perpetúa la inequidad. Se han evidenciado avances importantes en materia educativa en todo el mundo, sin embargo esos avances son insuficientes. Hay que recordar que el activo conocimiento es uno de los activos más importantes para convertir a las personas en entes más productivos. Así como tener acceso a la tierra también implica el acceso al crédito, también el acceso al conocimiento es fundamental. Un muy bajo nivel de productividad de grandes contingentes humanos, especialmente en el sector agrícola, pero no solo en el sector agrícola, también la cantidad de millones de personas que viven en la informalidad, y finalmente no podemos hablar solamente del contexto internacional, hay que señalar que hay ordenamientos nacionales y políticas públicas que refuerzan las inequidades globales y las inequidades nacionales, fallos en las políticas y en los ordenamientos nacionales, correlaciones de fuerzas que no hacen posible las transformaciones que son necesarias. ¿Qué es lo nuevo? Si hay hambre en el mundo, si ha habido hambre en el mundo, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, que ahora esta hambre se enfrenta a nuevos retos, aumento en el precio internacional de los alimentos y reducción de la disponibilidad de alimentos. Esta es la evolución de los precios tomados de la FAO, de la evolución de los precios de los alimentos en todo el mundo. En promedio, desde marzo de 2007 a marzo de 2008, el precio de los alimentos ha aumentado en promedio en casi un 60%. En el caso de carnes apenas un 10%, pero ha aumentado. En el caso de lácteos, cerca de un 40%, cerca de un 45%, 50%. En el caso de cereales, por encima de un 85%. Y el caso más dramático, aceites y grasas, cuyo precio sea más que duplicado. Estamos hablando de cifras mayúsculas en apenas un año. El precio de los alimentos, de alimentos seleccionados, los principales, ha aumentado en cerca de un 60% y ahora creo que es un poco más, si actualizamos las cifras, pero todavía el informe de la FAO no ha salido, el de junio creo. Ahora, ¿cuáles son las causas del aumento de los precios? Esto se voy a ir rápidamente. La producción no está alcanzando, sencillamente. Aumento en la demanda y problemas en la oferta. Y con esto quiero recalcar esto. He escuchado algunos argumentos que hablan de que sí, que no es verdad que hay escasez de alimentos, que el tema son otros los temas y que se sigue produciendo una cantidad suficiente de alimentos en el mundo. La verdad es que no es así. La producción de alimentos no ha aumentado de manera suficiente como para alcanzar la demanda. Sencillamente como resultado de décadas y de años de descuido tecnológico, de falta de inversión, de desconsideración hacia el sector agrícola como un sector con un potencial de apoyar los procesos de desarrollo y en particular falta de inversión por parte de millones de personas que están viviendo de la agricultura y que no tienen posibilidades de incrementar su productividad y su producción y la producción total. Una fuerte concentración del comercio en unos pocos agentes. Las grandes transnacionales agroalimentarias están concentrando de manera creciente el comercio internacional de alimentos, lo que le da un poder tremendo para fijar precios a sus suplidores y para fijar precios a los consumidores. Y esto exacerba el aumento de precios. Y finalmente la especulación. Y aquí en el caso de la especulación no quisiera
sobreenfatizar este tema porque hay que señalar, ciertamente la especulación tiene una responsabilidad, pero no puede ser señalada como la única responsable. La especulación es posible cuando hay escasez. Cuando hay pocos inventarios, entonces usted tiene espacio para especular. Cuando hay abundancia, la especulación tiene mucho menos tener terreno fértil. Entonces, si bien la especulación se monta sobre un hecho claro, y es que la producción no está alcanzando. Y para muestra un botón, esta es la evolución de las existencias de cereales en el mundo, datos de la FAO nuevamente. Y miren cómo ha venido cayendo desde el 99 hasta el 2008. Casi sistemáticamente en todos los años. Lo que significa, los inventarios caen cuando está saliendo más comida del almacén de lo que está entrando. Por lo tanto, la producción está creciendo a un ritmo menor que la demanda. Problemas en la oferta, caída en la producción de trigo y de granos entre 2004 y 2006. Miren estas cifras, 16% en Estados Unidos de trigo y 12% de grano. En la Unión Europea, 14% de trigo y 16% de granos. En Australia, 52% de trigo y 33% de grano. Lo que ha pasado en Australia ha sido devastador con la producción de trigo y de granos en general. Y estos son grandes productores de alimentos en el mundo. Y finalmente también ha habido problemas en la oferta de alimentos porque de manera creciente se ha utilizado parte de la producción alimentaria para fines no alimentarios, básicamente para producir diésel y etanol. Miren la producción de etanol entre el 75 y el 87, fíjense cómo va creciendo, pero va creciendo pausadamente hasta el 2002. En 2002-2003 la producción mundial de etanol se dispara y casi triplica, cerca de triplica el nivel que tenía hoy en el 2007, el nivel que tenía en el 2003. Y obviamente eso significa alimentándose de alimentos, ¿no? Y la producción mundial de biodiesel casi 4 veces desde 2003 en adelante ha crecido. Entonces sí, ahí hay un factor responsable también de la reducción de la disponibilidad de alimentos. Y eso sencillamente se relaciona porque los países ricos no están pensando en seguridad alimentaria en la medida en que se entiende que tienen seguros sus alimentos, sino están pensando en seguridad energética. O sea, el tema de ellos es que no los chantajeen, que los países petroleros no los chantajeen. Y la forma de hacer eso es empezando a diversificar su oferta energética, incluyendo la oferta de biocombustibles. Entonces, la pregunta acá, bueno, en el caso de los biocombustibles hay planes para la expansión de la producción a nivel mundial muy agresivos, como había mencionado José. La seguridad energética es la prioridad de los países ricos, por lo tanto se espera que van a seguir consumiendo alimentos para producción de energía, aunque ya se está haciendo un llamado muy fuerte a que revisen esos planes, que moderen esos planes, que chequen los posibles impactos sobre la disponibilidad de alimentos, porque la solución puede ser peor que la enfermedad para ellos. Entonces, y el medio ambiente y el clima como segunda prioridad probablemente. O sea, está frente a la inseguridad energética que sienten los países ricos, el tema medioambiental y climático empieza a ocupar una segunda prioridad, aunque se suponía que el tema de biocombustibles respondía a la agenda climática y medioambiental, pienso que más responde a la agenda energética. Y los alimentos, la pregunta es si sería la última prioridad. Me atrevo a decir que probablemente para los países ricos no va a ser una prioridad tan alta como para los países pobres. Lo usual es que el precio de la energía afecte el precio de los alimentos vía los costos directos. A medida en que crece el precio de los combustibles, cuesta más producir alimentos, colocar alimentos, influyen los costos directos, ¿no? Sin embargo, ahora lo nuevo es que el precio de la energía afecta el precio de los alimentos vía el costo de oportunidad. Es decir, ahora el inversionista tiene que pensar si pone $1 a producir alimentos o $1 a producir biocombustibles. Entonces ya los biocombustibles lo que hacen es ponerle un piso al precio de los alimentos, lo que augura que no van a bajar mucho los precios. Y un aumento fuerte en la demanda debido al éxito económico en algunos países, crecimiento del consumo de alimentos muy fuerte. Entre el 90 y 2005 el consumo per cápita de carnes en China creció 140%. Imagínense ustedes ¿qué significa eso para el mercado mundial de carne? 140%. Es decir, los chinos están comiendo 2 veces y media más carne que en 2005 que en 1990. India 20% y Brasil 70%. Y en India solo 20% porque su proceso de éxito económico empezó apenas hace 7 años, mientras que China lleva mucho más tiempo en eso, ¿no? Mira, en el caso de la leche, los chinos triplicaron la demanda de leche. En India creció en 20% per cápita.
en Brasil en 20%, en Nigeria en 30%. Entonces, estamos hablando de cifras mayúsculas, no estamos hablando del éxito económico de países muy pequeños, sino de grandes demandantes de alimentos. Ciertamente, una parte de esos alimentos lo producen ellos mismos, pero hay otra parte, o por los insumos que lo demandan en el mercado mundial. Miren la cifra de consumo de carne en India, 176% de crecimiento en 5 años, y de leche y vegetales 70% y de grano 27%. Y esta presión sobre el mercado internacional se hace sobre un contexto de extrema vulnerabilidad. Fíjense en los países de África, 44 países seleccionados de África que son considerados de bajo ingreso y deficitarios en alimentos. Todo esto es lo que necesitan de importación en términos de miles de toneladas. Toda la barra. La parte verde de la barra es lo que ellos no tienen para completar su demanda de alimentos. 45% en 44 países de África, 39% en 25 países de Asia, 34% en 3 países de Centroamérica, 26% en un país de América del Sur, que es Bolivia, el único país de ingreso bajo y deficitario en alimentos en esa parte del mundo. En Oceanía, 79% en 6 países y en Europa, 64%. En total, se puede apenas importar la mitad algo más de la mitad de los volúmenes de cereales que necesitan, y el déficit de 34 millones de toneladas en este año 2007-2008. Caso de la República Dominicana. Lo primero que tenemos que ver es la cifra de pobreza, porque el tema aquí es las personas que no pueden comprar alimentos, que tienen una restricción significativa para comprar alimentos. En la República Dominicana tenemos más de 3 millones de pobres y más de 1 millón, y un poco más de 1 millón de indigentes. Ahí es que está concentrado el tema. Entonces esa es la población más vulnerable, y dentro de la población más vulnerable, especialmente los niños y las niñas, por las implicaciones de largo plazo que tiene la falta de alimentos. Miren, estas son las cifras de la subnutrición en la República Dominicana, es decir, del consumo de alimentos, el porcentaje de la población que tiene un consumo calórico por debajo del nivel recomendado, y miren cómo ha habido progresos importantes, pero a partir del 80 en adelante casi no ha habido progreso. El 27% de la población dominicana come mal. Obviamente no es que está muriéndose de hambre, hay una parte de eso que sí, pero por lo menos está comiendo mal, podemos decir. Y la desnutrición infantil crónica, tremendos progresos en los últimos 30 años. Sin embargo, vemos que el progreso se ha disminuido significativamente a partir del 96. Ciertamente, cuando usted llega a cifras bajas de desnutrición infantil, es más difícil reducirlas, pero obviamente estamos viendo una reducción de los éxitos. De hecho, hay otras cifras que hablan de un aumento. En todo caso, estamos viendo que estamos en la parte plana y no estamos teniendo resultados significativos a pesar del crecimiento económico. La desnutrición infantil es sencillamente que los niños y las niñas se están quedando pequeños con respecto a lo que se esperaría para su edad, por falta de micronutrientes, de una alimentación adecuada. Y eso, el desarrollo, retardo en el crecimiento físico implica también retardo en el crecimiento cognitivo, mental. Esta es la prevalencia de la desnutrición crónica en la República Dominicana por municipio, según el Atlas del Hambre del PMA, y lo que vemos es una incidencia de la desnutrición crónica en municipios muy específicos. Tenemos alta desnutrición en todo el país, regado, distribuido, aunque hay más incidencia en algunas provincias. Las zonas oscuras son las de mayor incidencia, las zonas más claras las de menor incidencia. ¿Y qué tan vulnerables somos? Bueno, hay que decir, tenemos que cerca de un 16% de los alimentos, según datos de 2003, de todos los alimentos que consume la República Dominicana son importados. Entonces tenemos que prestar atención a esos alimentos que importamos, que son los que surgen de precio. Ahora, si consideramos también los insumos, eso podría llegar a cerca del 40%. Entonces, para un poco dimensionar, una cifra bastante menor que en épocas anteriores. Que en otros países, perdón. Una cifra bastante menor que en otros países, aunque crecientes. Yo no me voy a detener un poco a hablar de esto. Básicamente, aquí lo que estamos diciendo es que la política, esta cifra de 16% o 20%, la cifra que tengamos, es una cifra menor que en otros países porque hemos tenido una política de protección del sector agropecuario. Y esa política de protección tiene una cosa buena y una cosa mala. La cosa buena es que estamos un poco más protegidos que otros países. La cosa mala es que nos ha salido muy costoso. Pagamos uno de los arroces más caros del mundo, una de las leches más caras del mundo, etcétera, etcétera. Afortunadamente, lo que esto nos ha provocado ahora es que nos podamos autoabastecer en alguna medida más que en otros países, y el aumento de los precios internacionales nos afecte menos. ¿En cuáles productos dependemos más? Pescados y mariscos, el 88%, 74% de los aceites vegetales los importamos, el 69% de los cereales, trigo, obviamente, 67% de las grasas animales, 35% de la cifra es un poco más alta, cerca del 50% en frijoles,
Y hay que señalar que aceites vegetales y cereales proveen el 44% de todas las calorías consumidas en la República Dominicana. O sea que tenemos un 44% de nuestra caloría que está siendo presionada por aumento de precios internacionales porque los importamos básicamente. ¿Cuáles son los productos problemas que tenemos en la República Dominicana? Bueno, esta es la canasta alimentaria completa, típica de un consumidor dominicano. Para el 100% de la población y 40% de la población, ahí están las proporciones de gasto y de provisión de calorías por producto. ¿Cuáles son los productos problemas? Los que son importantes en la canasta, aquellos productos en los cuales hay una alta proporción de importaciones en la producción, en la compra total, en la demanda total, y esos productos no se pueden producir domésticamente, porque bueno, si son importantes y hay una alta proporción de importaciones, pero también tenemos capacidad de producción doméstica, pues no hay problema, lo empezamos a producir domésticamente ante los altos precios internacionales, pero no, aquí no podemos, estos productos no podrían responder, la producción doméstica no podría responder para suplir la demanda, la oferta importada. ¿Y cuáles son esos productos? Pan y pastas, habichuelas, pollo, huevo, leche en polvo y aceite. Y todos estos productos representan el 31% de las calorías que consumen los más pobres y el 38% del gasto alimentario. Yo creo que esa es la dimensión del problema. Es decir, no estamos hablando de una situación como la de Haití, donde el 70% de los alimentos son importados y el 80 o el 90% de su dieta está subiendo de precio, pero estamos hablando de 30 a 40%, una cifra significativa muy importante. ¿Qué ha pasado con el precio de los alimentos recientemente? Bueno, esta es la evolución de la canasta alimentaria por persona en la República Dominicana, ¿no? Desde el enero del 2000 hasta marzo de 2008. Miren cómo evoluciona, obviamente, el golpe de Baninter, se disparan los precios de la canasta, cambia el gobierno, baja un poco al bajar la tasa de cambio, pero nuevamente a partir de mayo de 2005, junio de 2005 empiezan a subir los precios. Ya en diciembre de 2006 el costo de la canasta alimentaria era similar al de agosto de 2004 en el pico. Y miren cómo a partir del aumento en el precio internacional de los alimentos se dispara el costo de la canasta. Obviamente también el precio de los combustibles está influyendo. En un análisis más reciente, de 2000 en adelante, lo que tenemos acá es cómo el precio del transporte en general ha crecido más que el precio general, precios generales y precios de los alimentos. Pero ya más recientemente, a partir de octubre, lo que vemos es que la cosa cambia. El precio de los alimentos sube mucho más que el precio del transporte y que el precio general, los precios en general. O sea que la inflación alimentaria es la que está de alguna manera empujando también la inflación general y no como hace unos meses donde era solo fundamentalmente empujada por el precio de los combustibles. Y esta gráfica es todavía más reveladora. Miren, entre enero y octubre de 2007 el aumento en el precio de los alimentos fue de 0.2% mensual, promedio mensual. En noviembre de 2007 a abril de 2008 es 2.1, 10 veces. O sea que entre noviembre y abril los precios de los alimentos crecieron 10 veces más que entre enero y octubre de 2007. ¿Ya? Obviamente, lo que pasó fue que el precio de los alimentos en enero y octubre fue empujado por los combustibles, pero a partir de noviembre, fundamentalmente, por la inflación internacional de los alimentos. Y, debo decir que aquí no lo incluí, por Olga y Noel. Olga y Noel golpearon fuertemente la producción agrícola, redujeron la oferta y, por lo tanto, escasez y aumentaron los precios. Esta es una gráfica que muestra las consecuencias que estamos sufriendo, que está sufriendo el 40% de la población más pobre y el 10% más pobre por el aumento en el precio de los alimentos. La columna roja indica el poder de compra de los alimentos del ingreso de la población de la 40% más pobre y la amarilla o la verde es el 10% más pobre. Y lo que vemos es que de abril de 2004 a octubre de 2007 hay un aumento casi sistemático y permanente del poder de compra de los hogares, tanto del 40% más pobre como del 10% más pobre. Pero de octubre a abril cae ese poder de compra producto del aumento en los precios, la inflación de alimentos solamente. Y hoy el 40% de la población más pobre tiene el mismo poder de compra que en abril de 2005, o que en algún punto entre abril de 2005 y octubre de 2005. Es decir, lo que se ganó en todo ese periodo de aumento en el poder de compra de esa población se perdió. Estamos 3 años atrás de vuelta, a 2005. Volvimos solo por impacto del precio de los alimentos, tanto para el 40% de la población más pobre como para el 10% de la población más pobre. Bien, alternativa de política. Algunos principios que tiene que tener la respuesta de la política. Primero, la alimentación es un derecho humano. No se trata, por lo tanto, cualquier esfuerzo en la dirección
de mejorar la alimentación no se trata de un favor, se trata de un derecho y de un deber del Estado, de un deber de las agencias del Sistema de Naciones Unidas, de todo el mundo, de hacer que la gente ejerza un derecho, que es lo mismo que el derecho a la vida. Asimismo, como tenemos el derecho a sobrevivir, a que no nos den un tiro en la calle, lo mismo tenemos derecho a alimentarnos, porque si no nos alimentamos significa comprometer nuestra salud y nuestra vida misma. Entonces eso es un principio fundamental de cualquier opción de las políticas. Y por lo tanto la asistencia alimentaria es un componente importante de la respuesta, por lo menos en el corto plazo, y darle sostenibilidad a la posibilidad de que la gente se pueda alimentar adecuadamente. Segundo principio, la niñez es la primerísima prioridad de cualquier respuesta de política, sencillamente porque una inadecuada nutrición en el periodo desde el útero hasta que tiene 5 años compromete el desarrollo a largo plazo de esa persona y lo condena a la pobreza y a la miseria si no se alimenta adecuadamente. Entonces eso tiene que ser la primerísima prioridad. Tercero, tiene que haber rendición de cuentas y transparencia. Cualquier política que simplemente tiene que seguir el principio de transparencia y rendición de cuentas, como cualquier otra política pública. Y los objetivos tienen que ser garantizar el derecho a la alimentación y a llevar una vida sana y activa. Y los objetivos específicos, primero hay que auxiliar a las personas que están en riesgo importante. Auxilio inmediato, asistencia alimentaria. Segundo, garantizar acceso a los alimentos para reducir las privaciones. Es decir, usted va a la asistencia, pero también tiene políticas de largo plazo para que la gente pueda, por sus propios medios, tener acceso garantizado a los alimentos. Y tercero, reducir la vulnerabilidad alimentaria externa, es decir, nuestra exposición a aumento en los precios, tratar de reducirlo a través de incrementar la oferta de alimentos localmente en condiciones competitivas. ¿Cuáles serían las políticas de respuesta inmediata? Bueno, políticas de salud materno-infantil es fundamental. Lactancia materna, la proporción de niños y niñas que reciben lactancia exclusiva, que es lo recomendado hasta los 6 meses, es vergonzosamente baja en la República Dominicana. Y hay un montón de elementos allí de por qué hay tan baja lactancia materna. Y no solo se trata del tema estético femenino, de ninguna manera. Hay muchos problemas, mucho más complejos que hay que atacar. Hay un bajo nivel, pero hay fuertes intereses envueltos que están contribuyendo a evitar que haya una mejor lactancia materna. Y me parece que está claro quiénes son los intereses que estarían, digamos, interesados en que los niños y las niñas tomen fórmula y no leche materna. Hay que fortalecer los programas de control de crecimiento y suplementación, que son muy débiles en la República Dominicana. Hay muy poca capacidad en los centros de salud de darle seguimiento a los niños y a las niñas de cómo están creciendo, si están creciendo, y de darle suplementos alimenticios, hierro, vitaminas y demás. Y la gran ventaja de esto es que es tremendamente barato evitar y eliminar la desnutrición infantil crónica. Fortificación de alimentos, esto está caminando, es decir, se fortifica los alimentos de tal manera que la población tenga acceso a vitaminas y minerales a través de los alimentos regulares que consume la población: arroz, azúcar, aceite, sal. Otra política de respuesta inmediata, política de asistencia alimentaria. Eso es inescapable. Alimentación escolar es una prioridad importantísima, ¿no? Hay que incrementar la cantidad, la calidad, aumentar el número de proveedores, a dar una comida más completa. Eso sería una alternativa importante. Debemos reconocer que esta alternativa implica elevados costos y una complicada logística. Pero qué bueno, aquí para eso que está el PMA de alguna manera, para ayudar a que el PMA es experto en estos temas de seguridad, de alimentación escolar, y ayudar a crear todas estas cadenas logísticas y profesionalizar la alimentación escolar. Asistencia monetaria, por ejemplo, el programa Solidaridad, aumentando la asistencia y la expansión de la cobertura. El problema es que aquí tenemos una cultura clientelista, donde se entiende la asistencia como una relación contractual, política, entre gobierno y perceptor de la ayuda, y hay que reconocer también que es costoso el programa de asistencia monetaria. Las plazas agropecuarias sería un excelente instrumento para focalizar la asistencia alimentaria, no dar subsidio a todo el mundo, sino allí en las plazas agropecuarias, profesionalizando la plaza agropecuaria, tecnificándola, sabiendo por qué instalar una plaza allí y no acá, y por cuánto tiempo aquí y por cuánto tiempo allá. Ahora mismo probablemente la plaza agropecuaria se ubican allí donde el funcionario cree que hay población pobre. Bueno, hagamos eso bien hecho, ¿no? Los municipios, los ayuntamientos deberían de ser los responsables de manejar la plaza agropecuaria y no el gobierno central, y hacerlo de manera permanente. Esto tiene una gran ventaja, es muy bajo costo, y también allí se podría, de nuevo, como dije antes, focalizar los subsidios y no a todo el mundo. Yo no necesito recibir subsidios.
por la población pobre sí necesita, y eso implicaría un importante ahorro fiscal. Y los programas de estancias infantiles, yo no me voy a meter en eso, pero eso es una gran oportunidad, que de 0 a 6 meses, solo el seno, como dice el anuncio. De 6 meses a 3 años, a 4 años, estancias infantiles, y resuelves un montón de problemas, salud, educación, el mercado, las mujeres pueden ir al mercado de trabajo y no estar condenadas a quedarse en la casa cuidando a los niños o las abuelitas, y luego a partir de 5 años, alimentación escolar. Y esto sería perfectamente posible. Y políticas de respuesta a mediano y largo plazo. Incremento de la producción de alimentos y la productividad agropecuaria es inescapable. Los objetivos tienen que ser aumentar la disponibilidad de alimentos y reducir la vulnerabilidad externa y reducir la pobreza y la inseguridad alimentaria en el campo. Es decir, esto tiene un doble propósito: aumenta la disponibilidad para todo el mundo de alimentos y al mismo tiempo contribuye a reducir la pobreza en el campo. Y las intervenciones serían impulsar la infraestructura agropecuaria. O sea, ahora mismo los productores pobres no tienen capacidad, están presos por los intermediarios porque no tienen dónde almacenar los productos, ¿no? Entonces eso contribuye a su pobreza rural. Entonces, y además reduce la capacidad de producción. Promoción y mejoramiento de las técnicas de cultivo, superar las técnicas del siglo antepasado. Promover el mejoramiento del manejo post cosecha. Mucha de la producción se pierde porque no se maneja adecuadamente después de que se cosechan los productos. Aumentar el acceso y el mejoramiento del agua. El tema de agua es fundamental. Producir más agua, pagar a quienes producen agua allá en la loma, en las lomas de café. Mejorar el acceso. El regadío es realmente limitado en la República Dominicana, apenas un 20%, y todo se lo chupa el arroz. Políticas de facilitación y acceso al crédito y seguros, un elemento fundamental. Políticas para un amplio acceso, un acceso ampliado a la tierra. Reforma agraria todavía incompleta que se hizo porque solo se limitó a distribuir tierra y nada más, excepto en el arroz. Mejoramiento de especies y semillas. Transformación de las estructuras de comercialización. Hay que crear infraestructura de apoyo, almacenamiento, financiamiento. Mejores políticas comerciales que eviten que sean unos pocos los que se lleven los beneficios de la protección a los pequeños productores, como está pasando en este momento, y fomento de la competencia, rompiendo los monopolios. Hay 2 o 3 empresas que controlan mercados clave, y un elemento fundamental es romper ese poder monopólico de estas empresas. Y eso podría implicar reducción de los aranceles y de las restricciones, pero necesariamente tiene que quebrar los monopolios. Usted no puede reducir impuestos en aduanas y dejar los monopolios intactos o los oligopolios intactos, porque ellos se van a chupar las ganancias de esa reducción de impuestos. Esa es mi crítica, y por eso yo no soy muy partidario de esas políticas, a menos que haya competencia. Cuando hay competencia, usted reduce los impuestos y entonces eso se transfiere al consumidor. Pero si usted tiene mercados controlados, usted reduce impuestos, como pasó con la comisión cambiaria, como pasó con la tasa de cambio, y entonces lo que pasa es que las empresas oligopólicas se quedan con ese dinero y aumenta su margen de ganancia. Y finalmente, todo esto tiene que hacerse en un contexto de reducción de la pobreza y la desigualdad, porque al final de cuentas, señores y señores, se trata de pobreza y de desigualdad más que nada. O sea, todas estas políticas específicas hay que hacerle en un contexto de ir en la dirección de eliminar las grandes inequidades en la sociedad dominicana. Muchas gracias. La pregunta es con relación al que uno de los problemas de la crisis alimentaria es el crecimiento de la población. Entonces, ¿cuál es la tasa de natalidad de las personas pobres? Ya que vemos que muchas veces las personas pobres son las que más hijos tienen. Y, por ejemplo, aquí no existe una política sobre la tasa de natalidad de la persona, de preparar a la persona para que no tengan hijos, más allá de sus posibilidades, porque hay personas pobres que tienen hasta 6, 5 hijos, y hay niñas que a los 15, 16 años ya tienen 2 y 3 muchachos. Es decir, ¿cuál es la tasa de natalidad de los pobres en República Dominicana? Y si existen datos algún estadístico. Ha sido muy interesante la exposición de Alarcón y Contreras, porque ha dado muchos datos. Ahora, yo creo que a los dos les faltó algo de buscar soluciones, porque se han enmarcado en el problema agropecuario, fundamentalmente, ¿verdad? Entonces, el problema agropecuario es que desde hace muchos años hay un descuido con el financiamiento del sector agropecuario, a nivel mundial. Ustedes lo saben eso. Y no hay recursos. O sea, este país y la mayoría de los países del mundo andan con la cabeza para abajo y los pies para arriba. Para comprar un carro o un vehículo de lujo,
un interés a 10.5, a 11, y para producir en el campo una industria al 24. Así andamos muy mal, definitivamente. Y definitivamente yo creo que lo que hay que buscar es financiamiento para el sector agropecuario, pero a un interés, a un plazo adecuado y un interés competitivo. Porque si nosotros firmamos de CAFTA y tenemos Centroamérica prestándole a un 12, a un 14, a nosotros a 24, no podemos competir. Y con los norteamericanos menos. Ahora, quiero a Contreras que corrija un dato que presentó ahí. Y dice que tenemos el arroz y la leche más cara del mundo, aquí en este país. Y yo diría que era la más cara del mundo. Era la más cara del mundo. Porque precisamente nos descuidamos con la producción nacional. Y una tonelada de leche aquí en el 2006 costaba $2.300. Y pasó a partir de junio del 2007 a costar $5.000. El problema está que la leche de nosotros es la más barata, ahora una de las más baratas del mundo, porque un litro de leche aquí a un productor la venden 15 pesos A1, grado A1, y le dan 3 pesos de subsidio para 18. Sin embargo, un litro de leche en la funda cuesta 28 pesos. 10 pesos más que la leche grado A1 de mejor calidad que existe, una de las que mejor existe en el mundo. Y hay otra cosa que quería aclarar. Contreras, los subsidios no funcionan en estos países. No funcionan. Por una razón muy sencilla. Si los subsidios no son progresivos, no son funcionales. ¿Y qué es un subsidio progresivo? Que si te pusieron 3 pesos, como el caso de la leche, a partir de noviembre, 3 pesos de subsidio. Sin embargo, a partir de noviembre a junio de este año, los combustibles, los alimentos, los pesticidas, los fertilizantes han aumentado más de un 140%. Entonces, si le dan 3 pesos en noviembre y a partir de ahí aumentan más de un 140% y se queda el subsidio en los 3 pesos, la producción va a ir para abajo. Así que, gracias. Excelente la exposición del doctor José Alarcón, también del licenciado Pavel Issa. Aquí nos están presentando lo que es la enfermedad, o sea, los problemas y también algunas soluciones, aunque escasas. Nos han mencionado lo que están haciendo los gobiernos, lo que están haciendo las grandes potencias y todo eso, pero en ningún momento han mencionado el papel que deberíamos desempeñar nosotros como ciudadanos. O sea, yo quiero saber cuál debería ser el rol que deberíamos desempeñar nosotros, los ciudadanos no solo de República Dominicana, sino del mundo, ante este impacto desastroso de esta crisis alimentaria, y también qué vienen haciendo los gobiernos para concientizar a la población en cuanto a esto. ¿Qué deben hacer los ciudadanos? Lo primero es que se deben aplicar todos los procedimientos participativos a que estamos abocados para poder ser sostenibles en la aplicación de una determinada política o una acción específica de inversión de recursos. Si no hay no se orquesta las comunidades, por ejemplo, a nivel descentralizada, a nivel municipal, establecer un mecanismo de participación. O sea, la experiencia que hay actualmente en la República Dominicana se puede dividir en dos partes, el norte y el sur. O sea, el sur es menos participativo que el norte. Las personas del norte se involucran más en los procesos y uno tiene más éxito generalmente en la aplicación de medidas o inversión de proyectos importantes. Como ahora mismo hay proyectos específicos como el PATCA que yo mencioné, que es un proyecto de apoyo a la competitividad agroalimentaria, que son apoyos en tecnologías, donaciones prácticamente a los productores. Y tú le puedes donar a alguien una tecnología, pero si él no se involucra adecuadamente, entonces esa tecnología va a terminar cuando se vaya de ahí el que le dio la donación. Entonces, definitivamente, los municipios, o sea, las comunidades tienen que organizarse para poder recibir los financiamientos. Tú puedes llevar $10 millones a un sitio, pero si ellos no quieren lo que tú vas a llevar, entonces no se puede. Tiene que haber un proceso primario de involucrados. ¿Ves? O sea, a la gente hay que involucrarla. Bien. Y en el tema de los ciudadanos en el día a día, ¿qué se puede contribuir toda la gente que estamos aquí para atenuar un poco el impacto de esta crisis? Bueno, necesariamente los ciudadanos tienen que intervenir en todo. Esto es un caso de actuación inmediata, porque ustedes están aquí porque están preocupados por escuchar esta situación y
e intervienen en estos foros. Yo creo que ese proceso de estar permanentemente preocupado, involucrado y cuestionando a los, como decía Pavel ahorita, que tiene que haber transparencia y cuentas claras para que las cosas realmente operen como deben ser y como que satisfagan al usuario, al dueño final, que es el usuario. Sí, primero la pregunta sobre población. Bueno, la tasa de natalidad en la República Dominicana se ha venido reduciendo de manera significativa. O sea que el ritmo de crecimiento de la población va en picada. La población sigue creciendo, pero cada vez a menor velocidad. Y eso ha hecho que la tasa de dependencia, que era la pregunta que se hacía de la gente, muchos niños dependiendo o envejecientes que dependiendo de 1, 2 o 3 adultos proveedores, esa tasa de dependencia también se ha venido reduciendo. Ciertamente la tasa de natalidad de la población más pobre todavía sigue siendo más alta que la promedio o que la de la población más rica, pero aún la de la población más pobre se ha ido reduciendo, y a pesar de la epidemia del embarazo en adolescentes, que es una epidemia, cerca de un 4% de las mujeres adolescentes entre 14 y 19 años, creo, han estado alguna vez embarazadas, por lo menos. Entonces, las cifras son, digamos, prometedoras en el sentido de que la población está creciendo cada vez menos, aunque todavía hay más rezagos en la población más pobre que en otras poblaciones. El tema y la discusión es el método. El debate que la gente del Fondo de Población tendría más autoridad para discutir esto que nosotros, pero el punto es el tema de los métodos que se están usando para evitar un embarazo no deseado. Sobre la intervención de Marcelino, yo pensé que había hecho suficiente énfasis en el tema de financiamiento agropecuario, obviamente no lo hice. Es un tema clave, fundamental. El salto tecnológico no es posible si no hay disponibilidad de recursos financieros. Y lo que tenemos, y lo he dicho públicamente muchas veces, lo que tenemos es un sistema bancario hostil al sector agropecuario. No necesariamente problemas del sistema bancario en sí mismo, porque haya una mala fe, sino por el riesgo que implica la actividad agropecuaria, y ahí tiene que intervenir necesariamente el Estado jugando algún rol de garantía, de una garantía que no sea tampoco demasiado riesgosa para el Estado y que el Estado no quede endeudado porque los productores fallan masivamente. Obviamente tiene que ser una intervención integral donde los fondos de garantía o los seguros agropecuarios tengan un rol preponderante. Nadie más lo puede hacer que el Estado. Esa es la realidad. Sobre el tema de los costos de los alimentos, ciertamente lo que quise decir es que por muchos años, o por 5, 6, 7 años, tuvimos los precios de los alimentos demasiado elevados respecto al mercado internacional, y lo que pretendía la medida era que los consumidores financiásemos la mejora en la productividad agropecuaria para que en algún momento la productividad fuese tan alta que los precios fuesen relativamente bajos y tuviésemos una actividad agrícola competitiva. Desafortunadamente, los consumidores dimos ese financiamiento masivo y, sin embargo, no fue a los pequeños productores, no fue a los productores, no fue al sector agropecuario, sino que se quedó en el camino, especialmente, pensaría yo, en aquellos que se benefician de la comercialización de los productos importados. Principalmente, o quizás algunos grandes productores, pero no los pequeños productores. Entonces, la medida de protección de la rectificación técnica no dio los frutos esperados en los territorios. Pero de nuevo, insisto, de todas maneras sí tenemos algo bueno de esto, y es que tenemos una oferta alimentaria nacional que en caso de haber abierto la economía no lo hubiésemos tenido y hubiésemos estado sufriendo las consecuencias de manera mucho más severa del aumento en el precio internacional de los alimentos, lo que apunta a que las políticas de protección pueden tener sentido siempre y cuando son políticas más racionales que terminen beneficiando a los pequeños y medianos productores. Y sobre el tema de subsidios, yo pienso que el rol fundamental, la política fundamental de apoyo al sector agropecuario no es a través de subsidios, en eso estoy de acuerdo con Marcelino. Puede haber subsidios, pero lo fundamental es una política pública que promueva el incremento en la productividad agropecuaria, incorporando activamente a los pequeños productores, que no se trate de un aumento en la productividad y el rendimiento y una modernización agropecuaria para los grandes agronegocios, sino también para los pequeños productores. Entonces, la política lo que debe perseguir es, cualquier política, cualquier intervención es contra resultados en productividad.
Ese es el punto. Yo te doy si tú en 6 meses, en un año, en 1 año y medio, en 2 años, aumenta el rendimiento de finca en tanto. Ese es el objetivo, aumentar el rendimiento en la finca. Entonces, puede haber subsidios, pero de nuevo, en ese marco. Y finalmente yo voy a responder muy rápidamente sobre el tema del rol ciudadano con 4 palabras, a riesgo de ser superficial. Al colega que preguntó qué podemos hacer los ciudadanos y ciudadanas. 1, organizarse. 2, participar. 3, exigir derechos. Y 4, cumplir deberes. Mi pregunta es, ¿qué efecto podría tener esta crisis alimentaria en el cumplimiento de los objetivos del milenio? Gracias. En una de las exposiciones del señor Pavel Issa, yo creo que con mucho criterio planteaba que la alimentación es un derecho humano y como tal, su violación sería un delito. Vamos a verlo en el contexto de lo que es, en otro aspecto, la vida misma como un derecho que es un principio reconocido por los derechos humanos, por todas las organizaciones de derechos humanos. Si hay organizaciones y si se han fortalecido las instituciones para perseguir y penalizar el delito de quitarle la vida a una persona de manera directa, ¿cuáles deberían ser las estrategias que debieran implementarse para que este derecho humano, que es la alimentación, se pudiera garantizar y que hubieran instituciones lo suficientemente fuertes para que exigieran y garantizaran este derecho? Es cierto que estamos viviendo una situación un poco agravante porque el precio de los petróleos ha sido una variable que ha influido directamente en el alto costo de los alimentos que constituyen la canasta familiar, ya que el caso de los proveedores que tienen que pagar flete por el traslado de dichos productos han aumentado y ellos se solventan de los productos que imparten, que son los que constituyen la canasta familiar. O sea, me suben el flete, yo subo los productos para poder estar en una línea de equidad. Entonces, la población sigue con el mismo poder adquisitivo, como explicó el Pavel Issa, y genera un déficit, porque a veces resulta un poco difícil encontrar bienes suplementarios relacionados con la canasta familiar. Otro caso podría ser el aumento excesivo de la densidad poblacional. Hay una demanda excesiva y poca oferta. Entonces, tomando en cuenta dichos tópicos, mi pregunta es la siguiente. En el ámbito nacional, en la República Dominicana, ¿qué factores influyen más en el auge de dicho flagelo? Número 1, las fluctuaciones de la demanda exceden la capacidad óptima, o número 2, hay exceso de capacidad, pocos recursos económicos y poca voluntad. Posguerra, Segunda Guerra Mundial, República Dominicana vivió un auge económico bajo la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, que si mal no recuerdo se denominó como la danza de los millones, basando su producción en prácticamente aspectos agrícolas y producción hecha en República Dominicana. Ahora, la pregunta sería, ¿estamos frente a una crisis alimentaria? ¿Podría República Dominicana nueva vez, base esa práctica que se utilizó en aquella época, que tantos resultados nos dio, vamos a decir que reajustarla a la actualidad dominicana y a la actualidad mundial en esta época y poder producir y elaborar nueva vez una danza de los millones que pueda incluso, como en aquella época, disminuir la deuda externa en República Dominicana? Eso es un aspecto. Otro punto que quisiera que se me destaque respecto a la propuesta, como decimos, que la alimentación es un derecho. Pero en República Dominicana tenemos algo peculiar a nivel mundial. Somos la única isla que posee 2 países y estamos basados en que tenemos un grupo de inmigrantes en nuestro país que están consumiendo productos que estamos produciendo nosotros. Es decir, ¿cómo influye la migración haitiana en República Dominicana respecto a los alimentos y servicios que debieran estar llegando a los dominicanos, están llegando a la población haitiana? Me gustaría saber si hay algún dato, ya que estamos hablando de datos, de pasar de la palabra a los hechos, con relación a un asunto que entiendo que es fundamental para los que nos está aquejando en este mismo instante a nivel mundial, pero también uno se traslada a nivel local. ¿Qué es lo que es
el financiamiento y la promoción en los medios de comunicación, que es fundamental, porque y se hizo referencia a que la gente prefiere comprar una jipeta que invertir tal vez en un tractor. Entonces, con relación a la tecnología de punta, que sabemos que los campos en nuestra nación no tienen esa tecnología para poder ponerse a tiempo con producir a grandes cantidades. Por ejemplo, comprar maquinarias, lo que decía el amigo de la leche de los financiamientos. Si ustedes tienen datos de que se va a pasar de los hechos, de decir de la palabra a los hechos, si hay algún dato en ese sentido, porque pienso que es fundamental esa inversión fuerte en el campo, sobre todo con la tecnología de punta. Muchas gracias. Bueno, sobre efectos sobre los objetivos de desarrollo del milenio, ya antes de la crisis alimentaria. Bueno, primero, en la República Dominicana la evaluación del alcance de los objetivos del milenio es mezclada. Hay objetivos que se van a cumplir porque ya venían a un cierto ritmo desde los 90 de cumplimiento. Recuérdense que cuando los objetivos de desarrollo del milenio se miden, del 90 se decidió en el 2000, pero el punto de partida para medirlo es 1990 hasta 2015. Y cuando se habla de reducir a la mitad tal indicador, significa reducirlo a la mitad desde 1990 hasta 2015. Bueno, hay un grupo de indicadores que ya la República Dominicana lo venía reduciendo de manera importante, entonces probablemente hay algunas metas que se van a cumplir. No la mayoría, pero hay algunas que se van a cumplir. En el caso de las metas referidas a la pobreza y al hambre, antes de la crisis no parecía que la República Dominicana iba a lograr esa meta. El número de personas, la incidencia de la subnutrición, ustedes la vieron, era estable, o sea, el número de personas pasando hambre definido en ese sentido, o comiendo mal, como yo a veces le digo, porque no siempre es literalmente pasando hambre, en el sentido más físico de la palabra. Esa proporción de población no se está reduciendo y por lo tanto ahora en el marco de la crisis alimentaria va a haber mucho, y de la crisis en general va a haber mucho menos posibilidades. Entonces yo no veo por ahí que vayamos a cumplir esas metas en específico de pobreza y hambre. Para lograr que la gente ejerza su derecho a la alimentación, un poco lo planteaba en las últimas láminas, hay que garantizar asistencia a la gente que lo necesita y protección a esa gente. Ahí hay un rol fundamental. No que el asistencialismo, que no sé qué. Miren, hay veces que la asistencia es inescapable. Lo que hay que procurar es que la asistencia contribuya a construir capacidades a largo plazo. Y hay formas de hacerlo, de pasar del asistencialismo a la asistencia que contribuya a construir capacidades. Eso es lo que intentan, por ejemplo, los programas de transferencia condicionada, como el caso de Solidaridad. Si yo te doy, pero a cambio de que tú hagas algo que permita que tu hogar no sea pobre en el futuro. El problema es que hemos tenido muchos problemas y el programa ha tenido muchos problemas en hacer que esas condicionalidades se cumplan. Entonces, el problema no es satanizar la asistencia, sino qué tipo de asistencia se está dando. Pero de todas maneras, hay asistencia pura y dura, sin condicionalidades que son inescapables. Y entonces, eso hay que machacarlo, solo que no puede dársenos a todo el mundo. Probablemente este auditorio no lo necesite, pero el millón de personas de la República Dominicana que no tienen suficiente ingreso para comprar alimentos que le permitan llevar una vida sana y activa, ese millón de personas necesita algún tipo de asistencia alimentaria. Segundo, fortalecimiento de las capacidades de las personas, precisamente para poder superar la asistencia. Programas de salud y educación. A la crisis hay que responderle con más educación y más salud. Eso yo pienso que es fundamental. No es recortando salud y educación, al contrario, es fortaleciéndolo. Hay que recortar por algún lado y creo que hay mucha grasa por donde cortar en el caso del gasto público. Y finalmente el objetivo de elevar la disponibilidad de alimentos. Entonces, a incrementar la producción, buscando doblemente, además de aumentar la disponibilidad, incorporar a los pobres del campo a la modernización agropecuaria. Esos tres elementos para hacer cumplir el derecho a la alimentación. En el caso del derecho a la alimentación no es igual que el derecho, digamos, a la vida, literalmente. Digamos, estos son el conjunto de derechos que dependen de la disponibilidad de recursos. Y la idea es que, por ejemplo, el derecho a la vida es algo que tiene que respetarse ipso facto, inmediatamente, independientemente de la disponibilidad de recursos. En el caso del derecho a la alimentación y el derecho a la salud y a la vivienda, está en un contexto de recursos limitados, entonces hay que ir haciéndolo gradualmente, construyendo, induciendo a incrementar las posibilidades de mejorar, de que esas necesidades sean satisfechas.
¿Qué es lo que tenemos en el país? ¿Por qué son las causas de la crisis, de los problemas alimentarios? Hay pocos recursos, hay poca producción y ciertamente yo pienso que hay poca conciencia y poca voluntad política. Pero yo creo que esto está cambiando en el tema de conciencia y voluntad política en la medida en que la gente va participando y motivándose. Yo creo que esto es un evento motivador en esa dirección. Ciertamente hay pocos recursos en el campo para producir, esto implica reducción de la disponibilidad, hay poco nivel de producción como resultado y hay que revertir la conciencia y la voluntad para revertir esta situación. ¿Hay posibilidad de incrementar la producción de alimentos? Sí, yo creo que sí, que hay posibilidades. Hemos tenido éxito en el arroz, relativo éxito en el arroz, a un costo elevado, debo decir, porque de nuevo se chupa todo el agua de este país, pero y hemos por muchos años pagado un precio alto para el arroz, pero hay éxito. La reforma agraria en el arroz tuvo éxito. Hay una productividad relativamente buena, más alta que en la mayor parte de los países de la región. Entonces, podemos repetir esa experiencia y mejorada, y sin pagar tan altos costos en muchos otros rubros de producción. El rol de la migración haitiana, muy importante pregunta. Es un factor de riesgo en la medida en que si la crisis alimentaria se agrava en Haití, pues la demanda de alimentos viene para la República Dominicana y eso tensa el mercado dominicano. Sin embargo, hay que reconocer que la población haitiana es una pieza clave fundamental en la propia producción de alimentos. Fundamental. Entonces, no es que están chupándose el alimento dominicano, es que también lo están produciendo, en parte. Entonces, pero es un riesgo, de todas maneras significa un riesgo, es un problema y precisamente por eso es que tenemos que responder fortaleciendo más la producción agropecuaria. Además es un negocio, no es regalar el alimento, es un negocio agropecuario y la idea es cómo podemos aprovechar esa oportunidad con fuerza de trabajo haitiana, regularizándola, incorporándola al mercado de trabajo, formalizando esa fuerza de trabajo, otorgándole todos los derechos laborales que tienen todos los ciudadanos de la República Dominicana, porque en el caso de los derechos laborales no tienen que hacer diferencia entre ciudadano o no ciudadano, incorporando formalmente y aumentando la producción para satisfacer la demanda nuestra, la demanda de Haití, que puede incrementarse, aprovechar el negocio y además de otros países de la región. Y finalmente, y perdonen que me haya extendido tanto, si hay evidencia de que nos estamos moviendo de las palabras a los hechos. Yo veo pocas, pero José me pidió contestarla y yo se la voy a dejar porque es más difícil. No, bueno, sí, no veo una determinación grande y veo más de lo mismo, todavía. No soy derrotista, no soy pesimista, pero quiero ver más evidencia de que hay realmente un compromiso de conducir a un proceso de modernización agrícola significativo y al mismo tiempo de garantizar en lo inmediato la satisfacción de las necesidades alimentarias de la población. Sí, yo en ese punto quiero referirme un poco por la experiencia que hemos tenido de programas de inversión y financiamiento en comunidades, que la falla está justamente en el involucramiento de esas comunidades. O sea, es que hay que organizarlas, tienen que ellos decidir organizarse. Si no se organizan, difícilmente van a tener éxito. O sea, ha habido buenas intenciones de un de financiamiento incluso subsidiado, o sea, regalos y cosas, ni así se ha podido involucrar sostenidamente a los actores, porque desde que dan la espalda a los que están financiando e invirtiendo, ya se acabó todo ahí. Terminó. Hay resistencia a eso. Y definitivamente no son productores, no son gerentes, son campesinos, como dicen, que siembran la tierra. Hay un señalamiento que ahorita hacía una joven, Yuri, ¿verdad?, sobre el asunto de que si podíamos hacer lo mismo que hizo Trujillo. Somos con un escenario totalmente distinto, desde los dos puntos de vista, tanto de los que mandan como los que son gobernados, porque ya los que somos gobernados reclamamos más y estamos más involucrados. Fíjense todo el manoseo que hay de todas las informaciones cuando un presidente dice que va a hacer esto o va a hacer aquello. O sea, ya no se puede. Y además había una población mucho menor a la cual se podía satisfacer esa necesidad alimentaria, que ya no es así.